Segunda de Juan, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El apóstol Juan, cuando está escribiendo esta carta, y os recuerdo que tanto pudiera ser a una persona concreta, a una mujer con sus hijos, o pudiera ser a una iglesia, posiblemente sea una iglesia local, concreta, aun cuando no nos dice el nombre, Juan está introduciendo lo que es su mayor deseo. Después de analizar o decirnos el amor a la verdad o en la verdad que ellos tienen, le expresa un gran deseo. Esto es importante que comencemos de esta forma en el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Qué deseáis? ¿Qué deseáis para la Iglesia? ¿Y qué deseáis para esta Iglesia en particular? ¿Qué le pides regularmente en tus oraciones y en tu vida privada, devocional, a Dios para la Iglesia de Ciudad Real? ¿En qué consisten tus oraciones cuando se están centrando en este lugar concreto y en esta Iglesia en particular? ¿Qué esperas para mañana, los próximos años y las siguientes generaciones? ¿Qué esperas de Dios para que obre, sostenga y actúe en un lugar como este? Y no solamente para este lugar, sino para cada uno de los miembros que forman este lugar. Yo espero y deseo que, igual que está haciendo Juan, también vosotros en vuestras oraciones tengáis como una prioridad, entre otros asuntos o temas que traigáis en oraciones, a la Iglesia. Y que, por tanto, de una manera sincera, como Juan está haciendo con respecto a esa posible Iglesia, lo esté haciendo de peticiones sinceras. Deseo que haya esto, o que vuestra Iglesia consista en estas cosas, o que Dios actúe. Si Dios tiene que daros algo, si Dios tiene que actuar de alguna forma, que entonces lo haga de esta forma en particular. Ya decíamos anteriormente en los dos primeros versículos de la carta que lo que definía la Iglesia a los ojos de Juan en ese contexto y en ese momento particular era amor y verdad, o amor en la verdad, o amor a la verdad. Es decir, que el elemento que nosotros como parte tendríamos de responsabilidad es el amor y la verdad, y ese es el énfasis que va a dar en la carta en los diferentes lugares, amor y verdad, y juntos y mezclados, dependiendo el uno al otro, pero es nuestra parte. Y aun cuando necesitamos la ayuda del Señor para que nuestro amor y verdad sean sinceros y amplios, extensos, en todo lo que es la vida de iglesia local, al final es nuestra responsabilidad que nos amemos en la verdad los unos a los otros, como Juan ha podido ver de otros. Pero ahora lo que Juan está buscando y deseando es que el Señor tenga algo especial para la iglesia a la que está escribiendo, con los hermanos o los hijos de aquellos que se ha encontrado a lo largo del camino. Que Dios esté de esta forma, con gracia, con misericordia y con paz.
Lo primero que miramos cuando vosotros tenéis una concordancia en vuestras Biblias y lo analizáis cuando estáis leyendo vuestra Biblia de manera regular, os daréis cuenta que esta petición no es nueva. Si vais hacia atrás encontraréis que Pablo en particular lo está escribiendo de esta misma forma o muy parecida a Timoteo. En su primera carta, capítulo 1, versículo 2, también le está diciendo que la gracia, la misericordia y la paz esté contigo. Y cuando está escribiendo su segunda carta, en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 2, le está diciendo lo mismo, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo estén también contigo. Y en otros lugares, aun cuando pueda variar y podamos encontrar solamente dos elementos y se intercambien, constantemente podemos ver estos elementos como petición en las oraciones de los creyentes, Pablo, Juan y demás, la gracia, la misericordia y la paz. Y cuando juntamos estos tres elementos con los otros dos que hemos visto, el amor y la verdad, entonces hacemos un conjunto de 5 que nos traen mucha luz con respecto a lo que es una iglesia local, la iglesia local de la calle Santa Teresa en Ciudad Real en el 2023. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ha de tener? ¿Qué es lo que ha de buscar? Amor en la verdad, los unos para con los otros, amor a la verdad que el Señor nos ha dado, pero a la misma vez la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, su Hijo. 5 conceptos que los podríamos mirar por separado y podríamos dedicar tiempo a ver todo lo que eso implica, porque como todos los elementos bíblicos, todos los conceptos concentran un montón de verdades. Yo no quiero en esta tarde ni siquiera intentar ampliar el tema, la visión que vosotros tengáis de estos asuntos, porque es fácil de poder coger la Biblia y rebuscar todas las veces o algunas de las muchas veces que nos dicen acerca de todo esto y los deseos, las peticiones de oración, en los comienzos de oraciones en la carta, que siempre son importantes y nunca podemos dejar a un lado. Pero sí quiero que lo veamos en el contexto en particular de esta iglesia a la que Juan está escribiendo y de nuestra propia iglesia, de tú y yo, de todos nosotros en conjunto. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que necesitamos? Si tenemos que pedirle algo a Dios, si tenemos que esperar algo de Dios, ¿qué le vamos a pedir? Siempre nos podemos remitir a ese momento donde Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y es un momento crucial. ¿Qué es lo que Salomón va a pedirle al Dios? ¿Qué es el don o regalo, bendición que Salomón está buscando? Así nosotros nos podemos encontrar en una encrucijada, en un momento específico, quizá de dificultades o de anhelos, de caminos a seguir. Ahora, en esta encrucijada, ¿qué esperamos de Dios? ¿Qué le vamos a pedir? Podemos pedirle y buscar lo mismo que está deseando Juan a esta iglesia en particular. Gracia. Esto es lo primero que podemos mirar. Gracia. Si es uno de los elementos más extendidos, no solamente como gracia en sí, sino con otras palabras muy parecidas a ella. Lo podemos encontrar en diferentes lugares de las Escrituras y podemos ver que si somos lo que somos y estamos donde estamos es por la gracia de Dios. Pero aquí Juan una vez más añade, bueno, sí, vosotros estáis aquí, todos vosotros estáis aquí por la gracia de Dios, por pura gracia. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora que ya estamos aquí por la gracia de Dios? Pues más gracia. Y cuando nosotros llevamos un montón de años o de experiencia cristiana y de conocimiento de las Escrituras, cuando llegamos a un nivel intelectual o espiritual X, que cada uno nos pueda imaginar, entonces, ¿qué es lo que necesitaremos tú y yo? ¿Y qué es lo que necesitará la Iglesia? Pues más gracia todavía. Porque en realidad lo que nos va a sostener hoy y mañana y toda nuestra vida hasta que nuestro Señor Jesucristo venga es gracia. ¿Pero qué significa esto de la gracia? Bueno, la gracia es la obra de Dios ante la impotencia y la culpa del ser humano, en todas sus facetas. Es decir, cuando llega el momento en que Dios tiene que actuar porque tú eres impotente, eres incapaz y además eres culpable. Entonces es cuando Dios tiene que actuar.
Te puede dar una tarea concreta en donde tú tienes ciertos dones o ciertas capacidades para obrar. Te puede ayudar y Dios es el Dios de misericordia que provee y entonces te ayuda. Pero hay momentos en tu vida antes de ser creyentes y hay momentos en tu vida ahora que eres creyentes donde simplemente se te puede definir a ti como el culpable e incapaz de poder agradar a Dios en ninguna manera. Y entonces Dios tiene que venir y tiene que quitarte la culpa y tiene que limpiar los daños y tiene que eliminar las consecuencias que ha traído tu culpa, tu pecado, tu indignidad. Y esto es lo que tiene que hacer la gracia. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Y esto es uno de los elementos que nosotros como iglesia necesitamos incluso ahora que somos creyentes. ¿Pensamos que hemos escapado del pecado? ¿Pensamos que hemos llegado a un nivel en que podamos considerarnos más o menos independientes? Y entonces nos damos cuenta de que no. Si algo queremos tener, si algo nos quiere sostener, si queremos avanzar de alguna forma, volvemos a necesitar una y otra vez que Dios tenga gracia para con nosotros, un favor inmerecido. Es decir, que Dios tenga que venir otra vez y tratar con nuestro pecado y que el Espíritu tenga otra vez que movernos al arrepentimiento y que otra vez tenga que venir a nuestra mente, a nuestro corazón, la visión de Cristo en la cruz y que volvamos a recordar que no hay nada en nosotros que pueda ser de mérito, sino todo lo contrario, culpa. Cuán importante es que se nos señale todo aquello que ha sido una ofensa a Dios y que entonces Él tenga la gracia. No solamente de darnos la visión, sino de limpiarnos. Y si pasan generaciones y seguimos manteniéndonos los que estamos aquí en esta iglesia, o han aumentado los problemas y las dificultades, o hemos llegado a una posición de privilegio y de inmensas bendiciones, seguiremos necesitando que el Señor tenga gracia para con nosotros. Porque no hay mérito alguno, todo lo contrario, culpa. Y aun cuando el señorío, el dominio que el pecado tenía para con nosotros ya ha desaparecido y somos independientes, es decir, podemos decir no al pecado y a las provocaciones del maligno y a las tentaciones, nos damos cuenta, porque esta es la realidad de la vida de cada individuo, de cada creyente y también de toda la iglesia, que volvemos a pecar. Y no hay forma, no hay manera en que podamos venir en algún momento, en algún instante de nuestra vida, delante de Dios, que no tengamos que comenzar con nuestras oraciones confesando nuestros pecados. Constantemente tenemos que venir delante de Dios y tener que decir, hay pecado. Y aun cuando hagas un mínimo esfuerzo, en tu vida personal podrás encontrar que hay ofensa, que hay ira, que hay malas palabras, que hay actitudes, que hay pensamientos indignos, inadecuados y que los tienes que traer una y otra vez delante de Dios y buscar su gracia para con tu vida. Así que uno de los elementos que el individuo necesita de parte de Dios que siga actuando en tu vida y siga actuando en la iglesia es la gracia, la obra de nuestro Dios ante nuestra incapacidad e impotencia y ante nuestra culpa. La segunda cosa que nos dice Juan en su carta es, tanto aquí como después, es misericordia. La misericordia es muy similar y muy parecida. A veces, incluso en las Escrituras, se habla de gracia cuando se está refiriendo a misericordia y se habla de misericordia cuando se está refiriendo a la gracia. Pero hay una diferencia, aun cuando sean muy similares y en los contextos, depende de los contextos de la Escritura, puedan ser iguales o parecidas. La misericordia tiene que ver más con la fragilidad con la que cada uno de nosotros somos. Somos seres, somos individuos inmensamente frágiles. Frágiles, en primer lugar, en lo espiritual. Pero somos también frágiles en lo moral. Y somos frágiles en lo emocional. Y somos frágiles en todo lo que es nuestro aspecto como seres humanos. Somos temblorosos. Queremos hacer cosas y no podemos. Nos marcamos metas que no alcanzamos a cumplir. Constantemente estamos haciendo esfuerzos y constantemente estamos cayendo. Queremos levantar nuestras torres y nuestras torres se deshacen. Nos esforzamos en levantar castillos y descubrimos que nuestros castillos son siempre de arena.
no podemos, no somos capaces, ni tenemos la inteligencia, ni tenemos la habilidad, ni tenemos la capacidad espiritual para poder alcanzar todos los requisitos, todos los mandatos de las Escrituras. Y cogemos, Dios en su misericordia, los 10 mandamientos que son fáciles, simples, sencillos de entender, fáciles de aplicar. Y cuando empezamos a mirar el primer mandamiento nos damos cuenta de que caemos. Y vamos al segundo y nos damos cuenta que también caemos. Y de pronto descubrimos que en realidad cuando profundizamos en cada uno de esos 10 mandamientos decimos, pero ¿quién puede cumplir estas cosas? Y de pronto descubrimos en las Escrituras que, otra vez en la misericordia de Dios, nos ha dado el privilegio de anunciar el Evangelio y queremos salir a anunciar el Evangelio y de pronto nos encontramos con el rechazo de la gente, la repulsa. No lo quieren. Y buscamos métodos y estrategias y nos damos cuenta de que fracasamos constantemente a la hora de llevar el Evangelio, por muy buenos que sean los libros. No podemos, estamos intentándolo constantemente. Y entonces descubrimos que necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos que Él nos fortalezca, que Él nos levante, que Él nos dé las fuerzas, el entendimiento una y otra vez. Y podemos ver que Dios en su misericordia es un Dios tierno, y es un Dios paciente que nos trae hacia sí, que se muestra a sí mismo y que nos fortalece. Id al mundo, pero el mundo os va a perseguir, el mundo os va a despreciar. Proclamar el Evangelio, pero no lo van a aceptar. Y vais a sufrir igual que he sufrido yo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros decimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Qué será de nosotros? Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y lo único que tendréis que hacer vosotros es sembrar. Vosotros sembrar, que entonces yo ya daré el crecimiento. Y podemos ver ahí la misericordia de Dios. Cómo Dios, ante nuestra fragilidad, manifiesta todo su poder. Ante la dureza de nuestro corazón, incluso de la arrogancia, muestra su amor para con nosotros, un Dios tierno y cercano. Y cuando nos vemos que nos ahogamos en el mar de la confusión y de las dificultades, como aquel impetuoso Pedro, vemos la mano del Señor que extiende para poder salvarnos. Y cuando estamos temblando porque parece que la nube o que parece que la ola nos va a arrastrar y que nos va a hundir, viene nuestro Señor despertándose y diciendo, aquí estoy yo, no temáis. Constantemente vamos a tener que ver en nuestras vidas, y la vida de iglesia como en la vida individual de cada uno de nosotros, que si nosotros estamos aquí es por la misericordia de Dios, que no son nuestras habilidades, ni nuestra fuerza, ni nuestros conocimientos, ni nuestras capacidades en ningún tipo o forma, sino el Dios que es misericordioso. Pero no solamente esa gracia de Dios y esa misericordia de Dios para con la iglesia, sino también paz. Lo que Dios hace, lo que Dios tiene que hacer, no solamente es eliminar el conflicto, o los conflictos, o los problemas. La paz no es la falta de guerra o la ausencia de guerra. La paz, tal como la vemos en las Escrituras, es un concepto muy amplio, muy grande, en el Antiguo Testamento con Salom, como también ahora en el Nuevo Testamento. La paz de la que habla la Escritura, la paz con Dios, la paz con nosotros mismos, la paz con el mundo, la paz individual que nosotros tenemos, mucho más amplia y más rica. La paz significa que haya armonía. Podemos coger los mejores instrumentistas de música y ponerlos juntos con todos los instrumentos, con todas las habilidades, pero si no hay armonía es un ruido ensordecedor. Pero cuando cogemos todos esos elementos y los ponemos juntos con una melodía adecuada y todos guiados por un mismo director de orquesta, entonces quedamos sorprendidos ante esa sinfonía o ante esa novena, etc. Esto es lo que hace Dios. Y lo hace Dios con vidas como las nuestras. Hemos estado estropeados, hemos estado desordenados, hemos estado desequilibrados y de pronto Dios viene y nos junta. La iglesia de la que está refiriéndose Juan es gente con diferentes personalidades y con diferentes conflictos, con diferentes orígenes, como somos nosotros. Y de pronto Dios dice, pero voy a poner armonía, voy a poner paz y voy a hacer que cada uno de ellos actúe como un solo cuerpo. Es decir, podemos ver todos esos individuos que son
simplemente elementos, parte, miembros de un solo cuerpo. Somos miembros de una sola familia. Armonía en nuestras vidas. Y no solamente armonía, sino que la paz implica confianza. Lo que va a hacer Dios en medio de nosotros es crearnos una confianza el uno para con el otro, o así debería de ser, en medio de nosotros. Es que encontremos descanso. Pero no simplemente es la confianza entre nosotros y el descanso entre nosotros, sino que podamos correr ligeros ante esa prisión que tenemos del mundo, ese desasosiego que sufrimos a nuestro alrededor y caer relajados en los brazos de nuestro Dios. Esto es lo que hacemos como individuos, o podrías hacer si tú así lo quisieras, y es lo que podría hacer la Iglesia. Estamos tan angustiados y tan agobiados que de pronto podemos decir, ¿dónde mejor podemos estar sino en los atrios de nuestro Señor? ¿Dónde podremos encontrar mejor refugio sino bajo sus alas? Esto es lo que significa paz. Y esto es lo que desea Juan para la Iglesia, paz. No la falta de conflicto, la protección con el mundo, el aislamiento, la burbuja que nos separa del mundo. No, la paz de la que está hablando aquí es que de pronto nos trae y produce en nosotros una armonía, una comunión, de que todos somos uno en Cristo Jesús y que podemos venir delante de Él y descansar, poder relajarnos, encontrar en Él el hogar que nos crea seguridad. Y no solamente esto, no solamente esa seguridad de estar con Él, de estar en sus manos. Si estamos en Él, nadie nos podrá tocar. Ahora sí yo puedo mostrar toda mi capacidad y todas mis emociones y toda mi libertad espiritual con la que Cristo me ha investido y me ha dado. Y de pronto abro mi corazón y me relajo delante de Dios dándole gracias por todas las bendiciones y llorando a lágrima viva por todo lo que he podido hacer, sabiendo que Él me recibe, expresando como el hijo pródigo gracias por haber podido encontrar a un Padre receptor. Y abrimos nuestro corazón ante todas nuestras angustias y todas nuestras pasiones y todas nuestras luchas y toda nuestra gratitud, sabiendo que tenemos un Dios que nos oye. Expresamos todo lo que nosotros somos sin ningún tipo de vergüenza. A veces tenemos algo que decir y no sabemos a quién decirlo porque no tenemos la confianza, a ver si se va a romper, así se va a decir. No tenemos la libertad para hablar, pero tenemos un Dios que es atento, es un Dios que está siempre dispuesto, es un Dios que es amoroso. Venid a mí y yo escucharé. Cuando juntéis 2 o 3 de vosotros y hagáis cualquier petición, yo lo voy a responder o yo voy a hacer que mi Padre responda. ¿Pero qué es esto? ¿Qué gran armonía, qué gran conquista tenemos como Iglesia, que nos podamos reunir y poder presentarnos delante de Dios y decir, aquí estamos, tómanos en nuestras manos, en tus manos, ya con nosotros lo que tú quieras. Entonces tenemos gracia, misericordia y paz. Esto es lo que deseamos. Mirad, podríamos pedir al Señor y podríamos buscar nosotros otras muchas cosas. Quizá podríamos decirle a Dios que nos dé más sabiduría. Nos gustaría que fuéramos más sabios y más inteligentes, que pudiéramos leer las Escrituras y todos esos pasajes difíciles, esas interpretaciones de las Escrituras, todo ese contexto de lenguaje y versiones de las que nos hablaban ayer, y que fuéramos sabios a la hora de interpretar y a la hora de aplicar. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos dones? Todos esos dones de los que se habla en 1 Corintios 12, 13, 14, y que pudiéramos tener esos dones para poder conquistar el mundo, que tengamos la habilidad de poder convencer a las gentes con el Evangelio. ¿Cómo nos gustaría el crecimiento, que en lugar de que somos aquí unos 40 pudiéramos ser 400 y que se llenaran todos los locales posibles vacíos de esta ciudad, multitudes de gente que pudiera venir a buscar al Señor? Todo eso lo deseamos. Claro que deseamos ser más sabios, claro que deseamos tener más conocimiento de las Escrituras, más dones y más gente, incluso más santidad. Claro que sí, todas estas cosas son buenas. Pero Juan, en lugar de decir, hermanos de la Iglesia, pido al Señor que os dé sabiduría y que os dé santidad y que os dé humildad y que os dé constancia y que os dé número, que os dé crecimiento, que está bien, yo voy a pedir otra cosa.
Yo deseo otra cosa para vosotros, iglesia de Ciudad Real. Claro que sí, que tenéis que buscar sabiduría, santidad, humildad, etc. Pero que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, su Hijo, esté con todos vosotros en amor y verdad. Esto es lo que nosotros necesitamos en primer lugar. La gracia, que nos permita, como lo que somos, estar delante de Él en oración. La gracia nos va a hacer sentir la necesidad de orar. El jueves lo estábamos viendo. El jueves hablábamos del mensaje del Evangelio y que tenemos que ir a proclamar las buenas noticias, pero ante la soberanía de Dios no es tanto convencer a aquel que ni quiere ni puede, sino de ir a Dios, que es el que puede hacer que quiera y pueda. Y entonces nosotros entendemos que como iglesia lo que necesitamos, sí, sabiduría y coraje para salir a la calle, pero que lo que necesitamos es la gracia que nos haga pensar que es Dios el que va a hacer las cosas y el que va a mover las cosas. Que es Dios el que nos mueva a la comunión. Nosotros somos muy diferentes, somos muy distintos y somos muy tensos los unos para con los otros. Pero la gracia de Dios, nuestro Padre, puede cambiar todas las cosas. Y lo que necesitamos es esa gracia de parte de Dios. Ese don inmerecido que nos pueda transformar más y más cada día. La gracia es la que nos va a mover a la alabanza, a lo que nos va a traer delante de Dios y glorificarle a Él. Si no tuviéramos motivaciones, podríamos hacerlo como un recital, para que la gente nos admirara. Qué bien cantan en la iglesia de la calle Santa Teresa, pero nosotros no cantamos para hacer una buena coral, no cantamos para que nos admiren, nos aplaudan o nos den un premio en Operación Triunfo. Nosotros lo que estamos cantando es para alabar a nuestro Dios, cuán grande es Él y cuán grandes las cosas que Él ha hecho. Lo hacemos por pura necesidad, por pura tensión emocional dentro de nuestros corazones. Esto es lo que va a hacer la gracia. Cuanto más gracia, cuanto más favor inmerecido, cuanto más obra de Dios en nuestras vidas, más seremos movidos a alabarle a Él, a pesar de nuestros pecados. Porque todo esto es que, aun cuando cada domingo por la mañana, cada domingo por la tarde y en cada reunión y en cada actividad que podamos tener como iglesia, siempre arrastramos el pecado en nuestros corazones, que en otras circunstancias nos podrían impedir. ¿Cómo podríamos estar con nuestro pecado delante de Dios? ¿Cómo te vas a atrever a levantar la voz en oración? ¿Cómo te vas a atrever a levantar en alabanza el nombre del Señor si eres un pecador? Y de pronto recordamos, que no estamos aquí por los méritos, no estamos aquí porque seamos santos, no estamos aquí porque seamos capaces, estamos aquí porque Dios es un Dios de gracia. Y a pesar de nuestro pecado, le adoramos y oramos y le proclamamos, porque nosotros somos iglesia por la gracia de Dios. ¿Y qué decimos de la misericordia entonces, de la cual está hablando o pidiendo Juan? La misericordia del Señor es la que da fruto. Mirad, nos vamos a empeñar en tener evangelismo a través de las redes, vamos a utilizar todos los medios técnicos y posibles actuales para llevar las buenas nuevas. Y vamos a hacer conferencias, y vamos a hacer retiros, y vamos a hacer actividades, y vamos a repartir folletos, y vamos a sentarnos a ver qué mejor cosa y qué más cosas nosotros podamos hacer, y nos vamos a esforzar, y vamos a hablar a los vecinos, y vamos a leer libros de técnicas y posibilidades de evangelización, etcétera, etcétera. Pero al final no somos capaces, nosotros somos instrumentos débiles. Quien va a hacer las cosas es la misericordia de Dios. Si queremos fruto en Ciudad Real, no son nuestras habilidades ni nuestras técnicas, sino es la misericordia de Dios. ¿Queremos que la iglesia crezca y crezca en número? Lo que necesitamos es más de la misericordia de Dios en nuestras vidas y en la vida de los que están alrededor, ante nuestras incapacidades. Necesitamos que vengan grandes hombres y grandes mujeres que puedan dar con su testimonio y con su mensaje algo claro al mundo que está hambrientos, aunque ellos no lo sepan, de la palabra de Dios. Necesitamos esto, pero no lo podemos crear. Nosotros no podemos crearlos en los seminarios y no lo podemos crear en nuestros contextos. Lo que necesitamos es la misericordia de Dios, que capacite a hombres y mujeres para esta tarea.
necesitamos que Él nos habilite, incluso para las buenas obras. Los versículos tan extraordinarios de Efesios, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y al final nos dice para las buenas obras que ya estaban preparadas. Porque por mucho que nosotros nos esforcemos en hacer buenas obras, chocamos con nuestra propia incapacidad. Queremos hacer bien y lo que hacemos es estropearlo. Abrimos la máquina para arreglar la falta de tornillos y resulta que nos sobran tornillos por todas partes. Somos incapaces de poder hacer las cosas bien porque todo lo dañamos con nuestro propio pecado. Queremos levantar testimonio en nuestra propia familia, con nuestros hijos y nuestros padres, y lo estropeamos con nuestro carácter y nuestro genio y nuestra manera de ser. Y lo que necesitamos incluso para esas buenas obras es la misericordia de Dios que nos capacite. Así que en medio de nuestras torpezas y de nuestras debilidades es Dios el que nos va a sostener y el que nos va a habilitar en medio de nuestra debilidad. Así que, ¿qué le pedimos a la iglesia de Ciudad Real? ¿Qué es lo que esperamos, igual que Juan? Bueno, pues gracia, misericordia, más misericordia y paz. La paz que nos hace estar seguros y esperanzados en las cosas que han de venir y en la situación en la que nos encontramos. Paz para poder estar en comunión con Él día tras día en medio de las pruebas. Nos preocupa las guerras, y más cuando las guerras están cerca de nosotros, como esa que escuchamos de Ucrania. Nos preocupa la situación política y los desastres que están haciendo los políticos y sus caprichos y demás. Y nos preocupan los desastres naturales y la falta de lluvia. ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Y qué va a ocurrir a nuestro alrededor? ¿Y si resulta que ahora nos morimos de sed? ¿Y si resulta que ahora nos morimos de pecado? ¿Y si ahora nos morimos de violencia? ¿Y si ahora perdemos todas las cosas? Y vemos que todo alrededor se desordena y ya no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el día de mañana. Y de pronto recordamos que estamos en un Dios que es paciente, misericordioso y que está haciendo todas las cosas. Y aun cuando el mundo tiemble, porque Dios puede acabar con todas las naciones, Él levanta y destruye naciones como Él quiere, aún así, en medio de todas esas circunstancias, podemos encontrar un Dios que nos recibe y en el cual descansamos. ¿Qué va a ser el día de mañana? Lo que Dios quiera. El Señor da y el Señor quita. Y aun cuando podamos ver que las naciones, los imperios, los malvados de este mundo pueden hacer grandes desastres, nosotros recordamos, pero Dios está detrás. Hay grandes hombres, como nos dice Proverbios, que tienen autoridad. Por encima de ellos hay otro que tiene mayor autoridad. Y es en Él en el que nosotros estamos descansando. Así que en medio de las inseguridades que tenemos internas o externas como iglesia, tenemos que recordar que tenemos un Dios en el cual que podamos descansar y relajarnos y encontrar armonía. Es el Dios de paz que nos da seguridad. Todas las cosas están en tu mano. A ti sea la gloria. Todo esto, toda esta gracia, misericordia y paz la da Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más aquí en este texto, en este versículo, como en los otros, y otras veces ya lo hemos señalado, recordáis en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, versículo 20, que nos hablaba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De que nuestro Señor Jesucristo no es solamente el siervo que ha venido a dar su vida por su pueblo, sino que ese es el Dios que se ha hecho hombre, que es el Hijo de Dios con todo el sentido divino que podemos expresar. Aquí, lo que está diciendo el lenguaje es sorprendente, porque dice, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Que la gracia, la misericordia y la paz la dan igualmente el Padre y el Hijo. Que la misma autoridad se está expresando de parte del Padre y del Hijo. No está diciendo, el Padre va a capacitar para que el Hijo os dé gracia, misericordia y paz. No está diciendo que el Hijo va a pedir que el Padre nos dé gracia, misericordia y paz. No, lo que está diciendo es que la obra de gracia, misericordia y paz vienen tanto del Padre como del Hijo. Luego podremos separar y podremos decir que quizá actúan en todo lo que es la obra y el pacto de salvación de manera diferente. Claro que el Padre es el que envía, el Hijo es el que se ofrece, el Espíritu es el que aplica. Sí, podemos entender las diferentes facetas de la obra misericordiosa de salvación y de estructura de la Iglesia.
Pero aún así, en este versículo nos está diciendo que lo que la iglesia necesita, lo que estamos buscando, que debemos de tener como iglesia local de una manera particular, gracia, misericordia y paz, vienen tanto del Padre como del Hijo. Y a la misma vez que estamos relajando y encontrando paz en nuestra situación como individuos y como iglesia, nos damos cuenta de que ahí está el Padre. En otros lugares también habla del Espíritu. Si vais a Primera de Juan, en el capítulo 3, o en el capítulo 4, en el capítulo 5, podréis encontrar que el Espíritu es el que obra y el que trae amor y la verdad también. Pero aquí el contexto es Padre e Hijo. El Padre llama, el Hijo redime y salva. El Padre crea, el Hijo fundamenta con la cabeza a todo el edificio, todo el cuerpo que es la Iglesia. El juez soberano, el siervo sirviente. Podemos ver la armonía del Dios Padre, Dios Hijo, incluso del Espíritu Santo en otros lugares trabajando. Tenemos al Dios juez y tenemos a nuestro Señor Jesucristo abogado que intercede por nosotros. Podemos ver que se nos forma, se nos da la vida, pero que se nos levanta del polvo y se nos da la salvación y se nos da el perdón. Y podemos ver constantemente cómo es el Padre y cómo es el Hijo y cómo es el Espíritu obrando en cada actividad, en cada situación de nuestra iglesia. Es Dios Padre, es Dios Hijo actuando para que la gracia, la misericordia y la paz llenen todo el espacio. Y todo esto para encontrar fruto. Lo vamos a mirar el próximo domingo, pero fijaros cómo lo va a hacer en el versículo 4. Mucho me regocijé, después de haber dicho esta salutación, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y más adelante nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que este mandamiento es el amor. Otra vez, la verdad y el amor. Pero aquí lo que está haciendo es unirlo. Dice, versículo 3, sea del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Como iglesia local, aquí y ahora, en este momento y en este instante, contando contigo, necesitamos la gracia, la misericordia y la paz que vienen de Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, en amor y verdad. No podemos separar la bendición de Dios de estos dos elementos que se tienen que desprender de nosotros, con la ayuda de Dios, pero que tienen que desprenderse de nosotros. La obra del Padre y del Hijo tienen que estar investidas o apoyadas por el amor y por la verdad. ¿Cómo se opera esto? Podemos decir que el amor y la verdad van a investir la gracia, la misericordia y la paz, o que estas tres virtudes regaladas de Dios, el amor, la misericordia y la paz que ejerce sobre nosotros, van a fortalecer el amor y la verdad. Creo que tenemos que hacer una especie de cóctel espiritual y mezclar estas dos partes o estos 5 elementos. No vamos a poder disfrutar, no vas a poder disfrutar de la paz o de la misericordia o de la gracia de parte de Dios y no hay amor por la verdad o no hay verdad con amor en tu vida. Dios está dispuesto a ofrecerse, pero tú tienes que recibir esa bendición que se está trayendo para contigo. El amor y la verdad podrán fortalecer este regalo de Dios para con la iglesia, pero son estas cosas que Dios nos da las que tienen que abrir nuestro campo de visión en amor y en verdad. Juan lo tiene que decir en otro lugar, versículo 1, en sus cartas anterior, conocer la verdad, los que conocéis la verdad, o lo va a decir ahora en el versículo 4, andar la verdad, o va a decir en el versículo 5, versículo 6, amarnos unos a otros, andar en amor. En otras palabras, volvemos a enfatizar, necesitamos la gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Pero lo necesitamos
en amor y en verdad. Tiene que traer más amor y tiene que traer más verdad. O el amor y la verdad en nosotros es lo que nos va a habilitar para orar al Padre que nos dé más gracia, misericordia y paz. ¿Dónde están estos elementos? Tiene que producir fruto. O tenemos que hacer que con nuestro fruto clamemos más a Dios por estas cosas. Pero tenemos que buscarlo más en nuestras vidas. Tenemos que motivarnos, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, de esta carta y de tantas otras. Se nos repite. Yo lo tengo aquí en azul señalado. Amor y verdad, amor y verdad. ¿Para qué? Para que la misericordia, la gracia y la paz de Dios estén en medio de nosotros. Para que podamos hacer las grandes cosas que el poder de Dios pueda investirnos. O que la gracia, la misericordia y la paz produzcan en ti más amor y más amor por la verdad. Que así sea.